Bienvenidos a este vídeo en el que vamos a explicar cómo obtener una estimación puntual de la media poblacional desconocida e intervalos de confianza con Excel. Utilizaremos datos simulados del Observatorio de Empleabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid. Aquí tenéis la dirección de la página web donde podéis consultar los resultados publicados por el observatorio, y haremos una estimación puntual, un intervalo de confianza para economía y ADE conjuntamente, tanto al 95 como al 99%, e intervalos de confianza por separado para ADE y economía. La manera de hacer una estimación puntual y un intervalo de confianza es en la pestaña de datos, pinchamos en análisis de datos y ahí iríamos a elegir estadística descriptiva. En el cuadro de diálogo nos aparece el rango de entrada, si tengo o no rótulos en la primera fila, el rango de salida, y tenemos que pinchar en resumen de estadísticas y el nivel de confianza. Por ejemplo, para hacer un intervalo de confianza conjuntamente de ADE y economía, tendríamos que marcar el rango de datos de los salarios, considerando tanto los que tienen código 462, que son de ADE, como los que tienen código 463, que son de economía. A continuación, le decimos que ponga rótulos en la primera columna, puesto que hemos indicado el rótulo, que resuma las estadísticas y que nos dé un intervalo de confianza al 95%. Podemos pedirle que nos dé los resultados en la misma hoja de cálculo, por ejemplo, aquí, y si le damos a aceptar, nos aparece la solución. Podríamos ampliar un momento la columna para ver completamente los rótulos, y entonces vemos que me da el valor medio y una serie de estadísticas. Vamos a ir a ver estos datos ya un poco más elaborados. Esto es lo que nos salía para la estimación del intervalo de confianza, considerando las 152 observaciones que hay procedentes de ADE y economía, y lo que tenemos es que la media muestral, la suma de valores partido por n, sería 545,72. El error típico sería la desviación típica de la media muestral, que sería S partido por raíz de n-1, 29,88, que nos habla de la variabilidad en el muestreo de la media muestral. Tenemos también una serie de estadísticos descriptivos, como la media, la varianza de la muestra, la cuasivarianza. Señalar que Excel lo que nos da como desviación estándar es la cuasivarianza, es decir, dividiendo por n-1, y como varianza muestral, la cuasivarianza muestral. Tenemos también indicadores de kurtosis y asimetría para comparar nuestra distribución con una distribución normal. Y tenemos también el tamaño de la muestra, que aparecería bajo cuenta, que serían 152. Y por último, nos da también el nivel de confianza. Si recordamos las fórmulas de cálculo de los intervalos de confianza con varianza desconocida, recordamos que es la media muestral más menos t alfa medios raíz cuadrada de la varianza muestral partido por n-1, siendo t el valor por tablas que nos deja alfa medios de probabilidad por encima. Si la fórmula de cálculo fuera la de cuasivarianza, sería similar. Lo importante es que sepamos que lo que nos da Excel como nivel de confianza 59,04 en este caso es lo que sumamos y restamos a la media muestral para conseguir el intervalo de confianza. Por lo tanto, si queremos la expresión concreta del intervalo de confianza, tendremos que hacer una operación matemática que consiste en sumar a la media muestral el nivel de confianza para el extremo superior y restar a la media muestral el nivel de confianza para conseguir el extremo inferior. Si vemos representado gráficamente el intervalo de confianza, que podemos repetir a un 99%, y observamos que tenemos un nivel de confianza un poco más amplio, si representamos todo esto gráficamente, lo que podemos ver es que la media muestral vale 595,4, que sería la estimación puntual, y que podemos afirmar que entre 486 y 604 se va a encontrar la verdadera media poblacional desconocida con un nivel de confianza del 95%. Sin embargo, si aumentamos el nivel de confianza a un 99%, la media muestral sigue siendo la misma, pero el error de estimación es más grande y, por tanto, el intervalo de confianza va a ser mayor.
De la misma forma que hemos hecho, podríamos repetir el intervalo de confianza ahora considerando solo los titulados en ADE, tanto al 95 como al 99%. El procedimiento sería el mismo en datos, análisis de datos, estadística descriptiva, pero al marcar el rango de entrada no marcaríamos desde la 1 hasta la 153, sino solamente aquellos que tienen el código 462, que se refieren a ADE, ¿de acuerdo? Marco todos estos valores, le pediríamos que nos ponga en un rango de salida y, como siempre, resumen de estadística, nivel de confianza a un 95 o a un 99%. Si analizamos los resultados, que serían los mismos que antes y con la misma explicación que antes, pero si analizamos gráficamente estos resultados para ADE en primer lugar y para economía en segundo lugar, podemos decir que la estimación puntual de los salarios medios en ADE es de 507,82. Tiene un margen de error de 82,6. De manera que entre 425 y 590 se va a encontrar la media de salarios de ADE, la media poblacional. Sin embargo, en economía parece que los salarios son más grandes. La estimación puntual es de 591. Sin embargo, el error de estimación es un poquitín más grande, al 95%, que en vez de ser 82,6 es 84,9, y podemos decir que entre 506 y 676 se va a encontrar la media de salarios del primer empleo en los titulados en economía. ¿Qué interpretación podemos hacer de estos dos intervalos de confianza? Fundamentalmente nos interesa saber si se solapan los intervalos, porque lo que estamos diciendo es que la verdadera media poblacional desconocida se va a encontrar entre todo este rango de valores en ADE y entre todo este rango de valores en economía. Por tanto, en algún momento podrían coincidir. Entonces, parece que hay evidencias de que, aunque las medias muestrales son diferentes, estas diferencias no van a ser significativas, algo que podremos contrastar más claramente a un 99% y algo que podemos contrastar más adelante en el siguiente vídeo cuando veamos cómo hacer un contraste de diferencia de medias con Excel. Esto es todo, espero que os haya resultado útil y que os sirva para entender mejor la estimación puntual y los intervalos de confianza. Muchas gracias.